Vamos a ver solamente la primera parte de este tutorial porque es muy extenso y es un ejemplo para poder decodificar una transacción, pero hacerlo a manita, ¿no? No es, pues eso sí, no es información que vayan a encontrar en muchos lados en la red, pero nos va a servir para poder explicar Segwit más adelante. De este tutorial vamos a llegar hasta la parte de el ejemplo para Legacy, o sea, cómo decodificamos una transacción de Legacy. Y lo de Segwit lo vamos a dejar para otra sesión porque es un poco más largo, pero lo que tenemos que entender primero es cómo funciona o cómo decodificamos a mano esta parte para poder entender qué se hace, ¿no? Qué se tiene que hacer, porque hay muchos conceptos aquí en el libro que pueden ser un poco confusos, ¿no? Lo de Little Endian, Big Endian, y creo que es un poquito más fácil de entender si los hacemos de una manera más práctica. Entonces, lo primero que hay que hacer es, van a instalarse Python. Python no es muy difícil de instalar, la verdad. No les voy a hacer ahorita el ejemplo aquí, pero porque ya lo tengo instalado. Pero básicamente ustedes se van a, este, a la página de Python, se ven los downloads y ahí instalan la versión para su sistema operativo, ¿no? No necesitan bajarlo desde línea de comando, lo pueden hacer desde aquí. Siguen las instrucciones para instalarlo. Es como cualquier programa, cualquier paquete en Linux o en Windows. No importa. Y lo importante es que ya está, una vez que lo tengan instalado, ustedes lo pueden invocar desde la línea de comandos en Mac o en Linux utilizando el comando Python 3. Bueno, para mi versión, ¿no? La versión de Python que yo tengo pues es Python 3. Entonces te va a dar un prompt que es con estas pues, símbolos de mayor que. Aquí está, digamos, ya el programa ya está esperando que tú empieces a introducir comandos de Python para poder hacer cosas, ¿no? En Windows, cuando ustedes van a la parte de inicio y en aplicaciones se van a ejecutar Python 3, solamente va a abrir una ventana de terminal y al final les va a dar este mismo prompt, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, nada más que pues en una ventanita aparte, no dentro de la misma terminal, ¿vale? Y la idea es que necesitamos Python porque vamos a ejecutar algunos comandos. Aquí viene pues ahora sí que un acordeón de Python para todo lo que los comandos que vamos a necesitar para hacer toda esta conversión a mano, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo de una transacción legacy, pero yo creo que podemos usar la que les acabo de, la que acabamos de usar de ejemplo para crearla. La podemos codificar también, ¿no? Y este es el formulario para identificar los campos dentro de una transacción. Es decir, vamos a tomar una transacción cualquiera y vamos a ir viendo paso a paso, conteo a conteo, todos los campos para poder decodificarla adecuadamente. Lo primero de este formulario nos dice que es la versión de la transacción, que son 4 bytes. Entonces hay que ir a nuestra transacción como la tenemos y cada byte representa dos posiciones, ¿no? Dentro de toda esta cadena enorme que nos va a dar en hexadecimal. Entonces, para seleccionar 4 bytes, tenemos que necesitar que seleccionar 8 caracteres, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, hasta aquí sería mi campo inicial, que es el campo de versión, que está en Little Endian. Little Endian significa que estos datos están puestos al revés, de izquierda a derecha, pero en realidad nosotros tendríamos que voltearlos, ¿no? O sea, para decodificar esto solamente sería ponerlo de esta manera. Si se fijan, es prácticamente el mismo dato, solamente que el byte que tenemos al inicio es el byte que va al final. Y por cierto, lo puse mal, que es 0,2. O sea, este byte iría hasta el final, pero aquí en la codificación que tiene Bitcoin lo tenemos al inicio de una manera al revés, ¿no? Little Endian quiere decir que los datos están, digamos, volteados y Big Endian quiere decir que los datos están en el orden en el que tenemos que leerlos. Esa es solamente la consideración que hay que tener, ¿no? Y los campos que que no son variables, es decir, que son de tamaño fijo, siempre van a estar en Little Endian, es decir, van a estar volteados, van a estar al revés, y los campos que son variables eh, deben de venir en Big Endian.
Es decir, esos datos ya los tenemos en el orden en el que deben de ir y los podemos decodificar de esa manera, ¿no? Entonces, aquí el formulario ya aplicando cada uno de los comandos que tenemos aquí, nos va a quedar de la siguiente manera y nosotros lo vamos a ir siguiendo, pero con la transacción que ya tenemos acá. Déjenme, voy a cambiar un poquito el orden para no hacernos tantas bolas. Ok. ¿Sí ven, se alcanzan a ver ahí los números? Sí. Vale. Ok. Entonces aquí solamente vamos a tomar el primer dato, que es la versión de transacción, que son 4 bytes, que es la que ya pusimos aquí. Ese es nuestro primer dato, ¿no? Después tenemos el número de inputs. Es solamente un byte, que es este de aquí. Y este byte nos va a determinar cuántos inputs tenemos. Es decir, lo que habíamos visto en el otro tutorial en este diagrama que tenemos arriba. Eso. La definición de cuántos inputs vamos a gastar, ¿no? En el ejemplo que teníamos en el tutorial son 2 inputs, pero en el ejemplo que acabamos de crear a mano, solamente tenemos un input, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este byte. Después tenemos los vectores de entrada. O sea, ya aquí sabemos que tenemos un vector de entrada, un bin, y el siguiente dato es el transaction ID. Es decir, el transaction ID al que hacemos de referencia son 32 bytes y está escrito en Little Endian. Como son 32 bytes, yo sé que de aquí tengo que tomar 64 caracteres a partir de este inicio que vamos dejando. Entonces contamos hasta aquí. Y este dato, para poderlo convertir a como es como debería de ser, tenemos que introducir este comando en Python. Introducimos el dato. O sea, aquí cuando vean que dice cadena, o sea, esto hay que sustituirlo por lo que tenemos acá, ¿no? Si se fijan, o sea, si van siguiendo el tutorial, es una receta de cocina. Y este es el dato que nos da. Voy a copiar todo esto para ponerlo. Este es nuestro transaction ID. Es decir, esta es la entrada de transacción que nosotros vamos a gastar, ¿vale? Luego tenemos el dato de vout, que son 4 bytes en Little Endian. O sea, nos vamos hasta este dato de aquí. En Little Endian, y pues no necesitamos Python para convertirlo, sabemos que es 1, ¿no? O sea, quiere decir que el vout, o sea, el índice de vout es solamente solamente va a ser el 1, ¿no? El 1 dentro del transaction ID que tenemos aquí. Nada más voy a ir nombrando. Versión de transacción. Después tenemos el script size, ¿no? El script size es un campo que define cuál es el tamaño del script SIG, porque el script SIG es un dato variable, ¿no? O sea, puede que tengamos una dirección multifirma o puede que tengamos una dirección simple. Dependiendo de eso, pues el script va a ser más largo o va a ser más corto. Y este script size va a determinar cuál es ese tamaño de bytes que nosotros tenemos que conocer para poder definir el dato que sigue. Entonces, para convertirlo, porque aparte esto está en hexadecimal, necesito este comando. Es solamente de un byte, es decir, que son este de aquí. Lo que va a hacer este comando en Python va a convertir a entero. Bueno, esto primero lo va a pasar a Big Endian, luego lo va a convertir a hexadecimal
y de ahí me lo va a convertir pues es un número entero, ¿no? Entonces son 106 bytes. El resultado son 106 bytes. Por lo tanto, yo tendría que contar aquí son 212 caracteres. Es hasta aquí. Este no lo vamos a decodificar porque tampoco estamos locos. Este es el script SIG. Todo este dato es el script SIG. Y de aquí nos vamos al sequence, que es un valor de 8 bytes en Little Endian, que son estos. El sequence es más fácil de determinar porque casi siempre todos los datos son FFF. No siempre. El sequence se utiliza para definir cuando tú vas a hacer eh, se me fue el nombre ahorita, un replace by fee. Cuando tu transacción es un replace by fee, este sequence cambia a 1. No va a ser FFF, pero la mayoría de las veces, si no no hiciste la transacción con replace by fee, siempre va a ser este campo FFF. No es muy utilizado. Y después ya empiezan los V-outs, así sin declarar nada, o sea, sin decir aquí termina el arreglo de Bayes. Bitcoin lo que entiende es que el siguiente dato es el número de outputs. ¿Cuántos outputs va a tener mi arreglo de V-out? Número de V-outs, el amount, es decir, la cantidad que estoy pagando. Este siempre va a ser de 8 bytes, es decir, son 16 caracteres aquí. Y si le aplicamos este comando, nos va a decir cuál es la cantidad que yo voy a pagar. Y aquí vamos a ver algo que también es importante saber. Si se fijan, no es tan difícil. En realidad, así como lo tengo aquí en el tutorial, pues es una receta de cocina prácticamente y no debe de causarles mucho problema. Esta es la cantidad que se va a pagar. ¿Y por qué no viene en formato de Bitcoin como 0.000 y algo? Porque Bitcoin siempre te va a leer las cantidades en satoshis. Eso es algo importante a destacar. La conversión a 0 punto fracción es algo que hacen los intérpretes, los wallets, el mismo Bitcoin Core te lo convierte a esos datos para que tú los veas siempre en Bitcoin, pero en realidad Bitcoin recibe los datos, los montos los reciben satoshis. Es por eso que el satoshi es la unidad mínima dentro de Bitcoin, ¿no? Y después viene el campo de script size, que es igual que el del arreglo de entrada, solamente son un byte, que son este byte de aquí, y este byte nos determina cuál es el tamaño del script de bloqueo de esta transacción, ¿no? En este caso son 22 bytes. Entonces serían 44 caracteres desde aquí. Este es el script de bloqueo. Este es el script de bloqueo. Después empezamos este, con el siguiente vout. El primer dato es el amount, que son 8 bytes, 16 caracteres. Uf, y este hay que convertirlo.
para que veamos cuánto es lo que se va a pagar de regreso. Pueden ver que solo estoy copiando y pegando prácticamente. El script size, que otra vez es un byte, que son 16, como esto ya lo tenemos acá. Sabemos que son 22 bytes, ¿no? Los siguientes 44 caracteres. Este es el script SIG, el script de bloqueo de esta segundo vout. Y finalmente, este es el log time. El log time que es 000. Log time se utiliza para definir por cuánto tiempo va a estar bloqueada esta transacción, es decir, por cuánto tiempo no vas a poder gastar esta transacción. En el caso cuando tú haces una transacción que se ejecuta inmediatamente, este valor siempre va a ser 0. Entonces, aquí lo que quiero que entendamos es, en algún momento dentro de toda esta información, ustedes ven campos como el peso de la transacción o el peso virtual de la transacción, eh, o las cantidades convertidas en Bitcoin. La verdad es que no. Toda esa información es algo que nos da los intérpretes, ¿no? En este caso, por ejemplo, Bitcoin Core nos da, por ejemplo, datos como el tamaño, el peso. Aquí nos lo da ya todo digerido para poder entenderlo mejor, pero en realidad así es como lo entiende Bitcoin, ¿no? Esta es toda la información que Bitcoin o la forma en la que Bitcoin lo entiende, y esa es la forma en la con este tutorial ustedes pueden entender cómo decodificarlo a mano. Y la parte que yo quiero que entiendan es, o bueno, lo que me interesa más es que ustedes entiendan esto para que más tarde podamos entender de una manera más simple Segwit. Porque, por ejemplo, aquí hay un campo que es el script SIG dentro de los beins, que es este de aquí, el script de bloqueo. Si ustedes se fijan en esta secuencia, primero nos define los vouts, el, el tamaño que va a tener el script SIG, y después nos dice, los siguientes caracteres, este campo de aquí me está diciendo que el script SIG va a tener 106 caracteres, ¿no? 106 bytes. Entonces es todo este dato que está aquí. Pero eso en Segwit no lo tenemos. En Segwit aquí vamos a tener un script size de 0, y hay que entender cómo lo interpretamos después. Por eso quiero que entiendan más o menos esto para que cuando lleguemos a la parte de Segwit va a ser un poquito más fácil de explicar. Entonces, no sé si aquí tiene alguien alguna duda. Esto, este tutorial de cómo decodificar a mano, se los dejo aquí en en el Telegram y en el Zoom para que ustedes lo vayan estudiando, porque les tengo también una sorpresa. Vamos a tener examen en estas fechas. Se los vamos a mandar, yo creo que mañana, y van a tener como una semana para poderlo resolver. Y parte de ese examen es precisamente decodificar una transacción a mano. Ahora, yo sé que ustedes pueden meter una transacción completa y decodificarla con Bitcoin Core o con algunas páginas de Internet, pero se las voy a poner incompleta. O sea, les voy a poner la información en hexadecimal incompleta para que ningún intérprete se los pueda dar tan fácil y que ustedes lo tengan que hacer a mano. Porque si nada más es porque queremos asegurarnos de que pues lo tienen entendido. No se preocupen, no está tan difícil. Una vez que van aplicando cada uno de los comandos, la verdad es que es muy fácil, pero quiero saber si alguien por aquí tiene alguna duda de esto. Si no, para irnos a preguntas o socráticos. ¿Vale? Adelante. Levanten las manitas, abren los micrófonos. ¿Están ahí todavía?
Estamos apantallados. Estamos ahí, estamos todavía procesando toda la información. Yo tengo un montón de dudas, pero seguro que cuando las haga serán muy tontas. Entonces prefiero escuchar a los demás. Pero genial, a mí me ha encantado. No, suéltalas, suéltalas. Adelante. Uf, es que no sé ni yo mismo cómo ordenarlas. O sea, es tanta información y me parece tan alucinante la creación de un sistema como este, que no sé bien cómo ordenarlas y cómo se hace todo ese proceso. Yo sigo estando con el tema de la firma. O sea, cómo se hace para que la llave privada no esté expuesta en la transacción, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo la podría ver, ¿no? Pero a lo mejor me estoy adelantando como antes. Sí, no te preocupes, eso lo vamos a ver en la siguiente. Entonces, Eh, chicos. no, ¿me escuchan? Sí, Viéndolo. Héctor. Sí, no, pues digamos que sí, entendí todo. Pensé que cuando dijiste que ibas a decodificar la transacción, pensé que había que meter todo el texto como a un algoritmo y que la iba a decodificar. Pero digamos que no, lo que hace es como seguir un orden pues por bytes, ¿no? Seguir un orden. Eso, bueno. Y, y bueno, a ver, digamos, hubo una parte que me perdí pues al principio, entre una llamada pues de mi esposa. Pero lo que yo entiendo es que cuando se hace una transacción, lo que hace es uno como mandar un código con la dirección del destinatario para que solamente el destinatario con su llave privada pueda gastar ese envío que uno le hace. O sea, realmente las transacciones no tienen, digamos, la dirección de origen, sino siempre tienen direcciones de destino. ¿Sí? Así es, sí, todos son direcciones de destino. Dirección de origen quiere decir, o sea, la dirección de destino, digamos que es una transacción anterior y el índice que te pertenece a ti. O sea, siempre va a estar referenciado eso. Como veníamos acá, o sea, siempre el arreglo de entrada es de dónde viene, es decir, de qué transacción anterior viene y qué índice de esa transacción me pertenece a mí para que yo lo pueda gastar, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, si todas las transacciones están construidas de esa manera, eso es a lo que nosotros le llamamos la cadena de transacciones. O sea, existe la cadena de bloques, que es otra cosa, que es donde se van almacenando todas las transacciones, pero también existe esta cadena de transacciones. Y esta cadena de transacciones existe para que tú puedas rastrear el origen de los fondos que tú tienes en tu cartera, para que tú veas de dónde vienen y a su vez de ahí de dónde llegaron y así, etcétera, hasta que tú rastrees su punto inicial dentro de dentro de la recompensa de un bloque, ¿no? Que es ahí donde se originan los bitcoins, ¿no? Entonces, esto es para que cada uno de nosotros pudiéramos auditar y estar seguros de que esa cadena de propiedad no se ha roto. Y con esto validamos de manera individual cada quien, de manera descentralizada, podemos validar que el estado del saldo que tú tienes es un saldo verdadero. Sí. Puedes ir un momentico en el momento en que como que creas la firma de la transacción. Esto de aquí. Sí. Uh-huh. Mm, Es este de aquí. Cuando tú firmas, o sea, solamente le estás diciendo, este comando significa que vas a firmar una transacción con tu wallet, o sea, con la wallet que tú ya tienes cargada y le das el valor en hexadecimal de la transacción. Lo que hace es que le aplica criptográficamente tu firma a todo este campo en hexadecimal y te va a generar otro campo en hexadecimal que ese ya es la Esa ya es la transacción transacción. firmada. Eh, ajá. Si te fijas, incluso Sí. es más larga.
sea, la transacción no firmada es mucho más corta y la transacción firmada ya tiene muchos más datos. Perfecto, sí. Sí, no, de resto, digamos que sí, lo entendí bien. Vale, Héctor. ¿Alguien más con una pregunta? Entonces, esa transacción firmada que tienes ahora sombreada es la que se envía, ¿no? Y Así ahí están es. todos los datos que hemos decodificado. Pero tú podrías guardar o sea, generar esta cadena, o sea, esta transacción firmada y guardarla y elegir tú el momento en el que la envías para que Exactamente. se ejecute. O sea, puedes guardar, con que guardes esta cadena ya ahí tienes la transacción y en el momento que quieres pagar la envías y ya, con Exacto. eso. No sé si escucharon hace, me parece como un año, había una noticia donde en algún país de África estaban enviando Bitcoin por mensajes SMS. O sea, es decir, ellos no tenían internet y Exacto. solamente enviaban por Mm. SMS. Lo que hacían era tener un software que creaba estas transacciones en hexadecimal, no las publicaban en la red de Bitcoin, sino que alguien eventualmente tenía que publicarlas, alguien conectado a internet, ya las recibía y las podía enviar a Bitcoin para validarlas, ¿no? A la red de Bitcoin. Pero en realidad, pues la puedes tú generar en una wallet o en cualquier dispositivo que sepa seguir estas mismas reglas, ¿no? No es necesario que esté creado, bueno, que tú tengas un nodo, ¿no? O por ejemplo, tú podrías crear una transacción sin firmarla, o sea, una transacción que sea Ajá. con mis direcciones, me la envías a mí ya en hexadecimal y yo la firmo con mi wallet ya para poderla enviar, ¿no? Y eso, de hecho, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de multifirmas. Van a entender un poquito mejor eso, porque alguien tiene que generar las transacciones y luego te las tiene que enviar a otra persona para firmarlas y poder transmitirlas ya firmadas a la red. O sea, yo puedo generar la transacción y decirte a ti, oye, págame esto, ¿no? Y tú Exacto. la firmas. Ok. Iván, Adelante, Héctor. si eso que tienes ahí sombreado, señalado, si yo vuelvo y la lanzo otra vez, sabiendo que ya la transacción ya se hizo, ¿qué ¿Quieres saber pasa? si? Ah, pues si quieres lo podemos hacer. Mira, por Pues ejemplo, aquí esta ya la enviamos. Entonces vamos a volverla a enviar. salir de Python. Control D, siempre se me olvida. Entonces, pues aquí lo tengo en algún comandito. Y mira, el error que me manda. Dice transaction already in blockchain. Ujú, Como ya está en la blockchain, pues ya no la recibo, me la rechaza. perfecto, O sea, ni siquiera va a entrar al mempool. perfecto. No hay doble gasto. Exacto. Por ahí, Se va. Sheva, tienes la manita levantada. Está reflexionando con los hexadecimal y pensando en este tema de transmitir. Y lo que me quedo pensando es, finalmente o sea, lo que se propaga en la red es el hexadecimal. Sí es. Eh, es correcto. O sea, digo, pensando en que la cantidad de datos, digo, hablando lo del SMS y pensando en todos los casos de uso que se puede transmitir solo ese bloquecito de texto, haciendo posible transmitir una transacción con muy poquito espacio. Me quedo, digo, pensando en casos de uso. eh, y la construcción, digo, la construcción de esto se podría dar en cualquier dispositivo, digo, no es necesario
un gran poder de cómputo para construir esta transacción así. Así es. Sí, no, esto es muy pequeño. O sea, vamos a ver cuánto mide. Ay, se me perdió mi bloque. O sea, en realidad esto mide 438 bytes. 438 bits, perdón. O sea, ¿Cuánto? 438 300 entre bits, 2, que son 215, 218. 200, sí, 19. 218 bytes. Ajá. Sí que Eh, es nada. no, no es nada. Y esto para, digo, cualquier dispositivo podría, o sea, lo puede hacer un teléfono móvil viejito, podría hacer esta tarea de construir las transacciones. Así es. Sí, cualquier dispositivo que tenga la capacidad o que tenga las reglas de cómo se construye se puede hacer así. Y hay que entender también que el sistema no te pone datos extra como en el arreglo de JSON no está definido campo a campo qué es lo que tienes que meter, sino que pues la información la va tomando y la va interpretando así como le llegan. Y esto es para que la transacción en sí no ocupe mucho espacio. Entre más compacta es la transacción, pues más fácil es enviarla y propagarla por toda la red. Por eso está pensado de esta manera. Cada vez me enamoro más de Bitcoin. Igual. Hay una pregunta interesante en el chat, si quiere abrir el micrófono y hacerla. A ver, déjame ver el chat. Es que creo que Dani no podía Ah, hablar sí, hoy. sí. Daniel creo que Tiene no algún tiene problema. micrófono. Hay que darle voz o leerlo. A ver, dice, tengo una duda. Ya que mencionas SMS, ¿puede haber robos respecto a si se envía el hexadecimal a un proveedor, a que este proveedor modifique el código? Es decir, robo de fondos. Creo que no, porque como la transacción ya fue firmada y encriptada, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, si ellos no tienen la llave privada con la cual se firma la transacción, no van a poder hacerle nada. Exactamente. No hay posibilidad de que se distorsione la transacción. O sea, si ellos transmiten los bytes así como están, pues la transacción va a pasar por Bitcoin, ¿no? Si ellos modifican en algo, en cualquier carácter, la transacción, pues entonces pues no va a pasar, porque al firmar también estás alterando el tamaño de la transacción, ¿no? Entonces, al cambiar parte de su longitud, pues obviamente ahí va a cambiar totalmente toda la información y va a ser rechazada. Mm, Héctor, ¿quieres contarnos algo? no, no, no. Sí, o sea que simplemente la transacción ya cuando está hecha, eh, digamos que ya está definido para dónde va la cantidad. Si se modifica, no funciona. Ya está todo, todo definido. Eso es lo que Así estaba es. pensando. Hay hay un caso especial en el que sí podrías modificar eh, un poco el orden de de las V-outs, y al hacer eso, el transaction ID cambia. Y cuando cambias el transaction ID, eh, pues invalidas a un transaction ID que ya esté en la mempool, ¿no? A eso se le conoce como maleabilidad de las transacciones, y es una de las enormes razones por las que se creó Segwit, que lo vamos a ver más adelante. Pero eso solamente aplica para transacciones legacy, que pues es una vulnerabilidad que se encontró y que gracias a Dios se corrigió con Segwit. Pero para entender Segwit, primero es importante entender cómo va este orden de cosas, ¿no? Cómo va este orden de decodificación, para que más adelante, cuando hagamos una decodificación de una transacción Segwit, que también está en el mismo ejercicio, si se quieren ir adelantando, ir leyendo cómo se hace esa decodificación, es prácticamente lo mismo, solo cambian algunas cosas, pero eso nos va a permitir entender un poquito mejor de qué va Segwit, ¿no? Pero para eso, pues, sí tenemos que tener en claro cómo es estos arreglos de entrada y de salida de una transacción legacy.
un comentario que, aprovechando lo que acaba de decir Iván sobre el ataque de maleabilidad. Eso se refería al hecho de que al modificar el TXID de esa transacción, se engañaba al emisor, haciéndole pensar de que su transacción había fallado. Y lo engañaban precisamente para que enviaran nuevamente otra transacción con el saldo. Era no un doble gasto, sino engañar al emisor para que enviara otra transacción por el monto. Era difícil, pero era una vulnerabilidad que se corrige con el Segwit. Claro, claro. Exactamente. De hecho, se sospecha que a Mt. Gox, el hackeo que se les hizo fue precisamente utilizando ese método. No está comprobado 100%, pero se cree que esa fue la forma. Y Segwit corrigió ese problema. Adelante, Héctor. ¿Por qué? Si sabes, ¿no? Si sabes, porque hay algunos datos que vienen con Little Indian y otros sí vienen, digamos, ya en su orden, ¿qué es? Mira, ahí hay misterio en eso. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta por qué Satoshi escogió tener datos en Little Endian y Big Endian. Por ahí escuché, bueno, la persona de quien yo aprendí esto, que se llama Nifty, tiene la teoría de que la máquina con la que Satoshi trabajaba tenía los datos en Little Endian, no los tenía en Big Endian. Y pues a la hora de que él quería ver, por ejemplo, pues, cuando estaba programando todo esto y quería ver algún dato, pues de una manera más fácil, sin tener que hacer la decodificación de todo, por eso dejó algunos datos que estaban ya en Big Endian, ¿no? Para que pudieran encontrarlos un poquito más rápidamente a la hora de programar. Pero piensa que es probablemente por eso. O sea, la codificación a nivel máquina, la que Satoshi estaba utilizando para codificar, manejaba todo en Little Endian. Es una suposición, la verdad es que no sabemos, porque sí es un poco raro, ¿no? Que algunos datos los tengas que revertir y otros no. Pero en realidad es un misterio. O sea, no sabemos a ciencia cierta. Ok. Pero la forma de entender Little Endian, pues es un poquito más fácil de hacerlo cuando lo haces ya convirtiendo los datos. Y hay que recordar los datos que son fijos, es decir, que ya tienen tamaño de bytes definidos, siempre van a estar en Little Endian, y los que son variables siempre van a estar en Big Endian. Ok. Puede ser, Iván, que esto sirva para ofuscar un poco a ver quién fue Satoshi, para generar confusión. Pues de que nos genera confusión, eso sí es un hecho, porque es un debate que ha estado ahí abierto desde hace mucho tiempo. Pero pues la verdad es que quién sabe. ¿Quién sabe qué pasaba por la mente de Satoshi para poner tantos datos en Little Endian?